Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 17. La guerra de Ucrania. ¿Información, propaganda o reality show? Llama la atención que desde que se desató el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, los hechos, la información, se reporta de muy distinta manera según el país de origen o el medio en el que obtengas esa información. La prensa y los medios de comunicación, en teoría, deberían informar libres de sesgo para que la sociedad pudiera adoptar una posición al respecto. Pero, irremediablemente, la prensa y los medios de comunicación moldean la opinión pública y pueden manipular esa postura para beneficiar ciertos intereses políticos, económicos, etc. Por un lado, Rusia está creando una campaña de desinformación para vender a sus ciudadanos una visión tergiversada de los hechos. Y por otro lado, los medios españoles y europeos manipulan con imágenes de víctimas civiles y agresiones que evidentemente despiertan emociones, y es así más fácil convencer de una u otra idea a la opinión pública. En el programa de hoy vamos a reflexionar sobre la fuerza que ejercen en la opinión pública los medios de comunicación y su manera de afrontar la guerra actual en Ucrania. Para ello, una vez más, está con nosotros Paco. Hola, Paco. Hola. ¿Qué tal? Está Enrique. Hola, Enrique. Bienvenido. Hola. Manolo. Hola. Bienvenido. Y Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, gracias. Carlos, ¿información, propaganda o reality show? Bueno, yo creo que en general ha habido de las tres cosas, no a partes iguales, y me explico. En primer lugar, se nos ha presentado una guerra, una invasión por parte de un país extranjero sobre otra nación, Rusia sobre Ucrania, y se ha soslayado seguramente nos hemos fijado en ese fotograma de una película que tiene otros fotogramas y otros episodios anteriores, y se nos presenta como de una forma un tanto maniquea, ¿no? Un tanto sesgada, ¿no? Por otro lado, a mí también me ha llamado la atención y bueno, pues era un poco objeto de este debate. Ha sido un poco el impacto emocional que se ha creado en las sociedades occidentales, en concreto la española, en la que estamos, donde pues ha habido una cierta incredulidad para que a estas alturas de la historia, en pleno siglo XXI, se puedan producir escenas y escenarios que se consideraban, y yo creo que un tanto ingenuamente, superados, ¿no? En términos de que un conflicto pudiera acabar produciendo una guerra, un conflicto bélico con escenas que parecen de la prehistoria, ¿no? Y en último lugar, pues también me parece importante reflejar en cuanto a los efectos de esta guerra, la forma en que ha sido tratado por los medios de comunicación. No todos, pero sí una cierta generalidad, ¿no? Donde parece que más que mostrarnos el sufrimiento, especialmente de la población civil, que es la que al final paga los platos rotos, casi siempre de la ineficacia e ineptitud de sus políticos y gobernantes, tanto en la parte migratoria como en la parte de la gente que se ha quedado allí y está sufriendo las consecuencias de la guerra, cómo se nos presenta de tal forma que no es tanto una información periodística que nos informa, que nos plantea, nos hace ver la realidad, la cruda realidad del sufrimiento de la población civil, sino muchas veces se va buscando, ¿no?, aquella parte la más escabrosa, la más dura, y casi siempre con una misma intención, ¿no?, de generar una sensación de mostrar el dolor, casi el gusto de mostrar el dolor, ¿no? Y creo que a partir de aquí sí se pueden hacer una serie de reflexiones que nos puedan, digamos, plantear a nuestras conciencias de una sociedad desarrollada y culta y democrática como la que estamos, algunas reflexiones que quizá nos debamos hacer como colectivo, ¿no? O sea, tal y como lo planteas, Carlos, parecería que son los medios de comunicación los que moldean a la indefensa audiencia, opinión pública. Claro, el siguiente paso es quién maneja los medios de comunicación.
Yo no sé si eso corresponde con la realidad. A mí me parece que en un mundo digital donde los medios de comunicación están bajo la tiranía del clic y donde determinados enfoques periodísticos tienen más clics y menos clics y los medios dependen de eso para su publicidad, etcétera, etcétera, a mí me parece que el enfoque que le dan los medios de comunicación, que por otra parte es muy diverso, en fin, yo leo varios y hay enfoques en el mismo periódico de diferentes tipos, ¿no? Desde muy sesudos y tal a muy demagógicos, por decirlo así. Pero lo que quiero decir es que me da la impresión de que parte del comportamiento de los medios de comunicación viene alimentado por lo que demanda la audiencia, lo que demandan sus lectores. Uno va a las redes sociales, según se cuenta, yo no suelo entrar ahí, pero en las redes sociales, por lo que se cuenta, es que es mucho más ardoroso el enfoque digamos, tan primario, ¿no? Entonces, yo creo que los medios de comunicación quizás han tenido una derivación, una desviación, una contaminación de tipo populista o reality show, como decíamos en el título, en parte porque es lo que más audiencia, lo que más atrae a la gente, vaya. Yo creo que es un pez que se muerde la cola. Sí. Lo que pasa es que no creo que sea equiparable la responsabilidad de las dos partes, ¿no? Claro. El que forja la noticia y el que se nutre de ella, ¿no? Pues lo mismo que puede suceder de lo que sucedió cuando en España se liberalizaron los medios de comunicación y empezó a haber televisiones privadas, etcétera, etcétera. Pues en vez de redundar en una mayor pluralidad, no especialmente redundó tanto en esa pluralidad como en una especie de rebaja de la calidad de los contenidos en pos de una mayor audiencia, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad, por tanto, del deterioro de la calidad de los contenidos de las televisiones? Pues efectivamente hay dos realidades. Las propiedades de esas televisiones que se nutren de una mayor audiencia para subsistir económicamente, y de esa parte de la población, no en cuanto a personas, sino esa parte que todos tenemos, que se va a los aspectos más escabrosos, más morbosos, más de cotilleo. Claro, la responsabilidad de los medios de comunicación no es solamente subsistir económicamente y generar el mayor número de beneficios, sino también tienen una responsabilidad social añadida, que es la de formar y forjar la parte de las personas y de las sociedades que más nobles, más altas, ¿no? En esto a mí me parece que el planteamiento que se ha hecho en el conflicto, y tú dices que de forma que en las sociedades occidentales ha sido un punto de vista plural. Yo creo que ha sido un punto de vista donde no queda más remedio que sea plural, porque es un ámbito, digamos, no intervenido públicamente. Por tanto, la libertad de expresión existe, y si quieres informarte, te puedes informar, y de hecho es así en relación con esta guerra, con cómo se ha planteado, pero sí que es verdad que hay un tono general consensuado, parece como consensuado, yo creo que de forma tácita, no de forma no formalizada, ¿no? ¿Consensuado o que es el que demanda la población? Yo no sé. Yo creo que siempre el argumento del depredador es que la presa quiere ser apadrinada, por así decirlo, ¿no? Con lo cual me parece un planteamiento que no deja de tener sus dosis de cinismo, ¿no? Ante un país que es invadido y otro mucho más grande y más potente que es invasor, parece comprensible que la gente se alinea con el país invadido, con el pobre. Eso es lo que te surge, pero este es el mito de David contra Goliat, y están los arquetipos de la mentalidad humana. Lo que aquí está en cuestión es Goliat en realidad es tan cabrón, ¿no? Es un loco psicópata. David en realidad es tan bueno y no ha hecho nada y simplemente se defiende de un abusón filisteo que le quiere dominar. Pues hombre, esta versión de buenos y malos
O sea, es que a mí me sonaba a las películas del oeste cuando éramos pequeños, ¿no? Donde siempre el indio era un capullo que había que exterminar y el bueno era el séptimo de caballería, que eran muy nobles y no sé qué. Y dices, hombre, una sociedad moderna, democrática, supuestamente culta, que nos presenten este conflicto como una historia de buenos y malos, pues me sabe a poco. Que es verdad que hay un país invasor y es verdad que hay un país invadido, pero ni creo que los malos sean tan malos y son malos porque les da la gana, porque un día se han levantado así y así se ha puesto a Putin de forma generalizada como un loco déspota ávido de sangre, y a un país indefenso, dominado, sometido, inocente, que se ve sometido a las veleidades de un dictador. Pues hombre, esta película de buenos y malos, la verdad es que cuando ya no tienes 8 o 10 años, te suena a una historieta, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, como detalle para concretar esto que estamos diciendo, un día, no sé si fue hace 10 días o por ahí, ya en mitad de la guerra esta, leo en un periódico, concretamente La Vanguardia, una noticia que no he visto en ninguno otro de los periódicos, de los 6 o 7 que dominan el panorama mediático de prensa español. Dicen, Zelensky ha prohibido a los demás, ha prohibido a los partidos en su país, a los partidos de la oposición. Había con matices más prorrusos, los ha prohibido. Solo lo leí en ese medio. Dices, hombre, es un rasgo, es una cosa que llama la atención, a lo mejor en mitad de una guerra se puede entender, pero no deja de ser algo llamativo que luego no lo lees en ningún otro periódico. Es decir, sí, efectivamente yo creo que estamos, además, como Zelensky no cabe duda de que ha sido capaz de emerger como una figura, digamos, que encarna el espíritu de resistencia y tal, pues se ha convertido en el bueno rápidamente. Y prácticamente pues se ha oscurecido todos los aspectos criticables que tenía en su gestión desde antes. Luego hay otro matiz que estamos aquí hablando, que es el componente reality show. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto en la prensa, teniendo en cuenta pues la dificultad de financiarse de los periódicos cuando han dado el paso a los medios digitales, por tanto la dificultad de sostener redacciones potentes, lo que antes era relativamente corriente, hablo de hace 30 años, de que cuando había una guerra los periódicos principales destacaban reporteros junto con las tropas. En la guerra de Vietnam había periodistas en las tropas. Ahora no vemos esto. Y en las propias batallas. En las propias batallas. Directamente estaban acompañando a los comandos que estaban operando en las trincheras o en la selva. Claro. Y sin embargo ahora en esta guerra no hemos visto periodistas que acompañen a las tropas rusas. Era difícil, pero las tropas ucranianas en esas famosas emboscadas. Lo que vemos son los periodistas que, ¿qué es lo que hacen entonces? Están en las ciudades famosas asediadas y hablan, pues nada, de los escombros, de cómo bombardean el teatro de no sé qué, los intentos de salir de la población, es decir... No, y un punto más, Manolo. Es decir, nos metemos en el hospital que se le ha salpicado efectivamente una operación militar, en los subterráneos, a ver cómo la mujer que padece cáncer está en una situación terminal, vamos. Y a la parturienta teniendo que hacer los estertores de dar a luz a su hijo mientras escucha los misiles caer. Es decir, en la parte más manipuladora, más escabrosa, más de ir buscando el sufrimiento para provocar una reacción emocional determinada. Pero insisto, y esta es la primera parte del planteamiento, insisto desde una perspectiva de mostrarnos el conflicto en términos de buenos y malos. Hombre, una sociedad como la nuestra, o de cualquier país europeo o civilizado, nos trate un conflicto como este, en términos de buenos y malos, es una manera maniquea, infantil, y que demuestra la consideración
que nos tienen a los auditores o los ciudadanos, a la población que escucha. Dices, esto no es formar a la gente ni informar a la gente. Esto es básicamente propaganda. Y dices, pues hombre, si estamos criticando una dictadura como puede ser la rusa, dominada por un millar de oligarcas, y estamos denostando ese tipo de valores y ese tipo de modos, pues hombre, la nuestra no sé qué calificación merece. Bueno, siempre se dice que la verdad es la primera víctima de cualquier conflicto bélico, ¿no? Y quizá la pregunta que habría que hacerse es, ¿están mintiendo igual o tratando igual la información los medios occidentales y los medios rusos? Pues quizá sea interesante la reflexión, ¿no? Hombre, yo creo que, como estábamos diciendo, los medios occidentales no es que sean absolutamente objetivos. Si bien es cierto que aquí en Occidente, pues por lo menos tenemos la posibilidad de oír otras voces. Ahora mismo sí que es cierto que la mayor parte de los medios occidentales pues dan una visión, a veces un poco manipulada, un poco reality show, como estábamos diciendo, pues quizá pues porque es la manera en que, bueno, no solamente este conflicto, sino cualquier otro tema, digamos, de lo que se trate, cualquier noticia importante que se trate, pues se trata de manera así parecida a un reality show, siempre que haya la ocasión, porque eso da audiencia. Ahora bien, ¿estamos recibiendo una información sesgada absolutamente? ¿O esa información que en gran parte parece que ha logrado el acuerdo de mucha gente o de muchos medios de comunicación? Bueno, puede ser también porque es que la mayor parte de los expertos y la mayor parte de la gente opina eso, en este caso concreto, ¿eh? Aparte de que puede haber otros intereses malévolos que pueda haber ahí atrás. Pero lo que sí que es cierto es que aquí sí que podemos oír también otras opiniones, y yo he sido testigo y he podido ver otras opiniones absolutamente diferentes. ¿Qué es lo que pasa en el otro lado? Pues una cosa pues muy distinta, como todos sabemos. O sea, desde que no pueden utilizar los medios rusos la palabra guerra o la palabra invasión, a que tienes la amenaza de 15 años de cárcel si das una información que no sea afín a la del Kremlin. Eso lo que está provocando es que, pues el pueblo ruso pues esté viendo las cosas de una manera absolutamente manipulada. Antes estábamos comentando que el apoyo a Putin del pueblo ruso hace no mucho tiempo pues era del orden del 80% de la población. Pero bueno, claro, a mí me recuerda eso a lo cogido con cautela. Sí, efectivamente. Porque a ver quién hace un sondeo ahí independiente. Claro, pero y puede ser verdad. Es decir, si yo no lo niego, lo que pasa es que eso me recuerda al apoyo que tenía Franco en tiempos aquí, hace unos cuantos años, en tiempo de dictadura. A ver quién era el guapo que iba a decir que no le parecía bien Franco. Es decir, en las dictaduras suelen llevar a un apoyo masivo hacia los líderes, por mucho que nos sorprenda. A lo mejor en otras circunstancias de libertad de prensa, etcétera, pues sería diferente. Esto llega hasta el extremo de que, por ejemplo, hemos oído declaraciones de algunos ucranianos con familia en Rusia que cuando les cuentan, oye, es que están cayendo bombas aquí en mi ciudad y están cayendo bombas aquí al lado mismo y nos están atacando, los familiares rusos no se lo creen, y dejan de hablar con ellos porque piensan que les están mintiendo. O sea, que llega un poco a ese extremo. De todas maneras, vamos a ver, el comparar el monolitismo informativo que puede haber en Rusia con lo que puede haber en Occidente, efectivamente, pues hay muchas diferencias. En Occidente yo he visto cantidad de analistas hablando de las responsabilidades acumuladas por la OTAN en toda esta situación. Es decir, sí, que hay un abanico amplio de opiniones. Ahora, otra cuestión distinta es que si hubiera realmente una diversidad de opiniones, de conocer las razones rusas, las razones de Occidente, todas las razones en los medios de comunicación europeos, la población pudiera oír toda esta diversidad de opiniones, probablemente habría sectores más amplios de la población que verían grises, no blancos y negros, no buenos y malos. Con ese contexto de opinión, de estado de opinión, yo me pregunto, ¿la Unión Europea con sus 27 países
habría conseguido la unanimidad y rapidez de acción que tanto se alaba ahora? Probablemente habría países donde la mayoría sería muy partidaria de actuar como se ha actuado y otros que dirían quieto. O sea, pero fíjate, perdona, que sin embargo yo ahí creo que sí que se daría esa unanimidad. Y hay un dato que a mí me parece muy interesante, y es que si tú te fijas en los antiguos países de la Unión Soviética, desde Polonia, en fin, no sé, Lituania, los países bálticos, los países del este de Europa, los que han pertenecido a la URSS, ahora mismo, digamos, tienen un sentimiento antirruso, no solamente ahora por la guerra de Hungría, Ucrania, sino mucho, bueno, el caso de Hungría, digamos, con el dirigente que tiene ahora es un caso un poco especial, pero la mayor parte de ellos tienen un sentimiento antirruso, que no querían saber nada de Rusia y querían pasar rápidamente a la OTAN y a la Unión Europea. Eso es un resentimiento, digamos, que dicho sea de paso, creo que es un tema tampoco que está muy analizado, el resentimiento que el pueblo ucraniano va a tener hacia el pueblo ruso durante decenios y durante generaciones, está por ver, digamos, lo que eso va a suponer. Pero ahora mismo, digamos, ya desde hace muchos años, los países que estaban en la Unión Soviética, digamos, salieron disparados de allí. O sea, no querían saber nada. Con lo cual, y ahora se sienten amenazados por Rusia. Con lo cual, razón de más como para esa unanimidad que ha habido en este momento, que ha sido bastante rápida. No, pero por ejemplo, lo que quiero decir es en países alejados de la frontera con Rusia, no los que tienen recuerdo reciente de estar sometidos a la bota, por decirlo así, soviética rusa, sino otros países más alejados, con una libertad de opinión muy grande, de información. Claro, es evidente que en todas partes hay una parte de razón. Rusia tendrá su parte de razón, más allá de lo que manipule Putin y la clase dirigente rusa. Entonces, si tú oyes todas las partes de razón defendidas por gente inteligente, pues es posible que haya una parte de la sociedad española, francesa, inglesa, irlandesa, italiana, que empieza a decir, oiga, vamos a ver, esto no es tan unos pobrecitos ucranianos invadidos por un personaje terrorífico y unos malos que son los rusos. Con lo cual esa unanimidad pero eso es pero Manolo, eso es lo que tiene la democracia. Es decir, evidentemente en un planteamiento dictatorial y autoritario, la unanimidad es un bien que se busca y que se conserva. Bueno, pues la diversidad de opiniones y de puntos de vista y libertad para expresarlo es uno de los valores de las democracias. Que no conseguimos la misma unanimidad. Hombre, en un conflicto bélico, el propio conflicto bélico, la naturaleza del conflicto, te lleva a posiciones maniqueas, ¿no? De forma rápida, ¿no? Quizá una sociedad civil más formada, pues una de las cosas que tiene que evitar es el maniqueísmo, ¿no? Pero en cambio, ni desde el punto de vista de política, de los políticos, ni desde el punto de vista de los medios de comunicación, se ha evitado esa cuestión. Es decir, todavía no está superado en lo político el matiz autoritario, y tampoco está superado en los medios de comunicación el matiz, la beta de Goebbels, ¿no? Donde consigue que toda una nación se ponga en contra, por ejemplo, de los judíos, pero homosexuales y gitanos incluidos, ¿no? Con lo cual, bueno, eso revela, de alguna manera, de alguna forma, cómo estamos constituidos y cómo hacia dónde nos están llevando las personas que deberían tener o que tienen que tener una responsabilidad en las acciones que llevan a cabo, ¿no? Bueno, no solo hacia dónde nos están llevando los responsables políticos, sino también hacia dónde estamos yendo como sociedad, haciendo clics en los medios de comunicación, en la noticia que nos gusta, y que a mucha gente, hay que decirlo así, lo que le gusta es el planteamiento reality show. Pero yo la responsabilidad de un ignorante frente a la responsabilidad de un informador,
No la pongo en el mismo plano. Es decir, No, conforman una misma realidad, pero no tienen claro, la misma responsabilidad. La responsabilidad del ignorante que quiere ser ignorante no es la misma que el ignorante que no le han dado opción a otra cosa. La propia naturaleza de la ignorancia es ser ignorante. Quiero decir, que lo que te da libertad es el conocimiento. Pero es que estamos en una sociedad donde todo el mundo sabe leer y escribir, donde hay unos porcentajes muy altos de bachillerato y universitarios que, sin embargo, consumen las noticias, pues eso, de reality show o de planteamientos de buenos y malos. Sí, pero si no desdigo tus palabras. Lo que quiero decir es que no me parece que esté en el mismo plano la responsabilidad del que te da el libro en el cual tú lees y escribes, o el cuaderno en el que escribes, de el que está aprendiendo a leer y a escribir. Tú puedes manipularlo, vamos, y esto ya nos meteríamos en ámbitos de educación que Enrique sabrá más, ¿no? Pero tú puedes educar para la libertad y para el sentido crítico, o puedes educar para el adoctrinamiento. Evidentemente, una sociedad que educa para el adoctrinamiento o apela a las partes más oscuras del alma humana, pues no es precisamente la que me parece que tiene mejor categoría, ¿no? En cualquier caso, y otra de las cuestiones que me parece relevante de esto de la guerra, yo creo que llevamos una sucesión de hechos a niveles colectivos muy representativo de lo que está sustraída de los sustratos de nuestra sociedad, ¿no? Desde la epidemia del COVID, desde el volcán de La Palma, desde las tormentas de barro que llegan del Sáhara, y ya este es el último episodio, pues se plantea un escenario semiapocalíptico que yo creo que tampoco los medios de comunicación están haciendo en pro de formarnos, cultivarnos y darnos visiones que apelen a la parte más madura, más adulta de una sociedad, sino a la parte más infantil, más maniquea y más asustadiza, ¿no? Entonces, en relación con esto, perdón un momento, Manolo, en relación con esto a mí me parece importante, porque se ha habido mucho esto de diferentes personajes públicos de cierta importancia, su incredulidad por el hecho de que a esas alturas de la historia de la humanidad todavía se produzcan situaciones bélicas como se han producido en épocas pasadas, ¿no? Sí, pero en Europa, porque todas las guerras que hay en África y en Asia y tal las dan por hechas, o sea que... y parece como que de repente se han encontrado con la guerra ahora que les ha tocado un poquito más de cerca. Sí. Lo cual no deja otra vez de pertenecer al ámbito de esta infantilidad en la conciencia colectiva, ¿no? ¿Cómo se puede resolver un conflicto con guerras? Pues, hombre, de la misma manera que nadie se imaginaba que pudiera haber muertos en residencias abandonados a su suerte por una sanidad que se tiene de las mejores del mundo occidental. Pues mira, ahí tienes decenas de miles de muertos ancianos en la residencia por cuenta del COVID. Es decir, al final nos arrogamos una especie de superación de ciertas realidades que es falsa. O sea, en realidad, pues somos bastante cicateros ante el sufrimiento ajeno, somos bastante hipócritas ante el hecho de una guerra y somos bastante sobraos en la manera que tenemos de considerarnos a nosotros como una población que está por encima del bien y del mal. Pues hombre, no estamos así. De todas maneras, vamos a ver, es que hemos cambiado de tema. Yo quería incidir en algo. Rechazaríamos en una democracia que un gobierno controlara los medios de comunicación, es decir, los tuviera como medios públicos. Planteamos la democracia como que todos o prácticamente todos los medios de comunicación deben ser privados para que puedan ser independientes del gobierno. A partir de que son privados, no nos debemos sorprender de que quieren sacar beneficios y que si para eso tienen que enfocar las noticias como demanda la audiencia, para obtener más audiencia, lo enfocan.
aunque no sea educativo, aunque lo que haga es degradar la cultura de la sociedad. Pero luego no le podemos pedir responsabilidad al gobierno que lo que ha hecho ha sido dar libertad a los medios de comunicación. Es decir, ahí tenemos una cierta contradicción. Si en una democracia los gobiernos no pueden ser dueños de los medios de comunicación y los tienen que dejar libres e independientes y, por tanto, al albur del mercado, lo que sale es la propia dinámica del mercado, de las audiencias y demás. O sea, esto es algo que tenemos que tener. Luego no podemos decir, hombre, pero los responsables políticos deberían educar o ser un enfoque. Pues ya me dirás de qué manera. No, yo no estoy afirmando esto. Yo más estoy de acuerdo contigo en que es un tema sin resolver, ¿no? El de la libertad. Esto es. De información y de expresión, la liberalización de los medios de comunicación frente a las líneas rojas que se tienen que establecer. Se han intentado diferentes fórmulas en relación con eso y ninguna parece haber funcionado bien. Es un tema por resolver, porque es un tema que seguramente la forma de resolverlo no es desde el ámbito de lo legal, de la legalización o las leyes, sino desde el ámbito de la responsabilidad. Algo que suena un poco como... la responsabilidad de una empresa privada, claro, más allá de generar beneficios claro. y sobrevivir. Sin duda, pues, sin duda. La responsabilidad social. Ahí estamos, efectivamente. Claro. También, a eso hay que añadir también que aunque se suponen medios independientes, siempre tienen un sesgo político. Hay unos ideales. O sea, al menos en España, el que lee el ABC y el que lee El País, hay un ideario político. El que escucha la cadena SER o escucha la COPE, hay un contenido político. Incluso intereses económicos. Claro. No, pero ni los intereses económicos ni el ideario político a mí me parecen negativos. A mí lo que me parece negativo es traspasar ciertas líneas rojas, ¿no? En la forma de plantear las cosas, falseando realidades o mostrando unas y otras no, de una forma más maniquea, etcétera, ¿no? El sesgo ideológico siempre entraña poner énfasis en ciertos aspectos de la realidad y disminuir otros, ¿no? Sin duda, pero yo insisto en el debate por la vía de la incredulidad y estupor que ha producido un hecho como una guerra más cerca de nuestra realidad que las que se producen en África o las que se producen en Asia, ¿no? Sí, ese es otro aspecto interesante. Yo es que creo que se ha instalado desde dos, ¿cómo se dice ahora? Dos mantras, ¿no? Decir esto es como no saber lo que es un mantra. Desde dos eslóganes que creo que han calado de forma bastante profunda en nuestra sociedad y que creo que esconden una trampa, ¿no? Por un lado está el no a la guerra, que se produce como manifestación de rechazo a la entrada de España en el conflicto, a partir del Pacto de las Azores, en el conflicto con Irak, después de todo el tema del 11S. Por un lado no a la guerra y por otro lado esta mentalidad buenista, ¿no? Esta mentalidad buenista de que los conflictos se tienen que resolver de forma ordenada. Yo creo que ambas dos cosas tienen un planteamiento de fondo tramposo. Porque no la guerra suena más, no a preocupación por una población, por poblaciones y grandes núcleos y grandes países que están sufriendo las consecuencias de una acción militar, sino más bien suena a dejadme en paz que estoy muy bien así, con mi estatus, con mi orden de vida, con mi estado del bienestar, y a ti un poco que te den, ¿no? De alguna forma. Creo que esto está subterráneamente incluido en ese planteamiento. Y por otro lado, esa mentalidad buenista en la cual parece que las cosas salen bien porque sí y no hay el ser humano tiene solucionado el problema de su búsqueda de poder, su sentido territorial, su impulso posesivo hacia las cosas, simplemente porque estamos en una posición dominante ante el resto del mundo, con lo cual no me conviene
no me conviene entrar en un conflicto con ellos porque yo estoy muy bien como estoy, ¿no? Creo que ambas posturas son unas posturas que esconden una profunda hipocresía. Y por tanto, creo que sería bueno que la realidad la contempláramos de una manera más completa y nos diéramos cuenta de que las cosas no se resuelven con buenas intenciones y con planteamientos de lo que me conviene o lo que no me conviene. Y es un tercer aspecto que está presente en el planteamiento que ha suscitado esta guerra, ¿no? Pues yo creo que el problema que, por tratar de encontrar una explicación a algo que efectivamente no deja de tener una dosis de hipocresía, cómo vemos las guerras en África o en otros sitios y cómo vemos esta guerra. Pues indudablemente sí, nos pilla más cerca, hay una... o por decirlo así, cómo hemos visto el problema de los refugiados cuando eran sirios y cómo se está contemplando el problema de los refugiados por países que incluso no querían saber nada de los refugiados sirios, cómo esos mismos países, Polonia, Hungría, etcétera, tienen en cambio una política de brazos abiertos a los refugiados ucranianos. Yo creo que por encontrar alguna explicación, pues en gran parte de la población europea, en parte, educados o cultivados en esa creencia por el éxito que había tenido el desarrollo de la Unión Europea como mitigador, como eliminador de conflictos dentro de Europa, pues había la idea de que en Europa se había conseguido eliminar la resolución de problemas por vía militar. En otros continentes pues no es así y enseguida se lanzan a pegarse tiros y tal cual. Entonces había una cierta creencia de que Europa tenía un nivel de civilización mayor. Evidentemente ahí en cuanto te descuides aparece una connotación xenófoba o casi nazi, ¿no? Es decir, nosotros somos superiores. Bueno, supremacista cuando menos. Hemos logrado un nivel de convivencia, de ordenación de nuestra convivencia, de forma de gestionar nuestros conflictos que excluye la guerra. Bueno, pues es un nivel superior a inmediatamente lanzarse. Pero claro, cuando de repente eso explota delante de tus narices, pues no sé si es porque creías que eso estaba eliminado, esa forma de resolver los conflictos. Porque te da miedo que el siguiente puedo ser yo, o el siguiente del siguiente. Pues no sabemos, pero indudablemente, efectivamente, siempre te queda la duda, la sospecha de si estamos mirando a los africanos, a los subsaharianos cuando se matan con un cierto desinterés. Yo en estos 40 días que llevamos de guerra en Ucrania he visto un día una noticia que habla de la guerra civil dentro de Etiopía, que está generando también millones de refugiados. Una vez he oído una noticia de eso. Oiga, son seres humanos prácticamente iguales que los que tenemos aquí. Es decir, efectivamente te queda un poco la duda de si es hipócrita, si hay algo de supremacista, como dice Carlos, o si sencillamente es que el miedo está más cerca, ¿no? En el caso de Ucrania. Es que efectivamente el miedo está más cerca. Está más cerca, que me toca a mí, vamos. Esa es. Que me puede llegar no a la guerra, aquí. Aquí, claro. Aquí que no me conviene. Es decir, no cuadra esa actitud ahora que se está produciendo, que me parece magnífica, de recoger a los ucranianos que salen por piernas de su país y del horror de la guerra, con tener también en las mismas, dentro de la Unión Europea, todavía miles de personas que huyeron de la guerra de Siria completamente en condiciones bastante lamentables, enclaustrados en campos de refugiados. No cuadra, ¿no? Que a unos les abramos la puerta y a los otros les pongamos alambradas. Ni cuadra esta actitud buenista con respecto a la resolución de los conflictos nacionales mediante conflictos bélicos, mientras en nuestra propia realidad, cuando se produjo lo de la pandemia, los ancianos se morían solos en las residencias, y no eran uno ni dos, estamos hablando de miles de ancianos. Y dices, ¿usted de qué me está hablando? De que debíamos resolver los conflictos porque somos todos muy buenos.
cuando tiene usted que mojarse, y de no a la guerra, y cuando tiene usted que mojarse, ¿qué hace usted para que las cosas no tengan consecuencias mortales? Pues la verdad que acojonarte y pensar solamente en ti mismo. Entonces esto me parece que todo forma parte de una forma de entender un conflicto, en primer lugar. En segundo lugar, de responder con una serie de eslóganes que nos hemos creído y que hablan muy bien de nosotros y que creo que son claramente tramposos, cuando no directamente mentirosos, y de una forma de acercarnos al sufrimiento humano que se sigue produciendo de una manera también bastante indeseable, ¿no? Como ir a buscar la parte más escabrosa, porque la parte más escabrosa de una guerra, que la hay, y la hay a patadas, el efecto emocional que produce en el espectador, fundamentalmente es el producir un repliegue, una actitud defensiva, un qué bien estoy yo, que de alguna manera bloquea la propia respuesta que se debe dar a un problema de este tipo. Esto no se resuelve con manifestaciones en las plazas, esto no se resuelve con pancartas ni con manifestaciones expresivas. Esto se resuelve cambiando la mentalidad, especialmente forzando a los líderes políticos a adoptar posturas más claras y contundentes ante los conflictos que se están suscitando. Tú mencionabas como el sentimiento de culpa de la OTAN de haber estado medio instigando al gobierno de Zelensky en relación con ir provocando al gobierno de Putin. Pues hombre, es que esto debíamos pedir responsabilidades. ¿Por qué esto se ha producido y por qué nosotros hemos dejado que esto se produzca? Pues de esto se habla muy poco. Hay otro matiz además que nos pilla mucho más de cerca y que a mí me parece preocupante por la deriva que tiene. Yo puedo entender que en esa forma de visibilizar un aislamiento diplomático hacia el gobierno ruso se cancelen eventos deportivos internacionales y tal. Pero de ahí ya se va deslizando a cancelamos actos culturales. Y ya vamos deslizándonos a que en nuestro país pues se cancela el contrato de no sé qué actor o de no sé qué escritor porque es ruso. Y dice, bueno, es que como nos descuidemos acabamos en una caza de brujas a todo el que es ruso. Y dices, oiga, pero no estamos diciendo que esto es un problema que existe en Rusia porque hay un dictador que se llama Putin y que ha perdido la cabeza y ha lanzado... Pues es un problema que solo lo entendemos o lo queremos presentar porque hay una dictadura y el dictador ha perdido la cabeza, pues no es coherente con pedirle responsabilidades a todo el mundo que tiene el carnet ruso. Y aquí estamos cayendo en una especie de caza de brujas donde no es que sea malo Putin, es que son malos todos los que han nacido en Rusia y son buenos todos los que han nacido en Ucrania. Pues, hombre, pasamos de una simplificación, de una elementalización de buenos y malos a como nos descuidemos a una especie de nazismo cultural o no sé qué, o no sé cómo llamarlo, vaya. Sí, eso es cierto, vamos, o sea, y yo creo que es un riesgo que estamos corriendo. La verdad es que la mayor parte de las cancelaciones están siendo hacia, eventos culturales que están ligados de alguna manera a estamentos oficiales rusos. Eso es un poco el criterio, pero que se está deslizando hacia esto que tú dices, es decir, en una especie de rusofobia que yo creo que es absolutamente negativa y absolutamente absurda. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por retomar un poco el tema del debate de hoy, que eran los medios de comunicación, ha habido en las últimas décadas una transformación sustancial de los medios de comunicación por la influencia de la televisión basura y esta forma de comunicar, inevitablemente por la aparición de Internet y de las redes sociales. Es decir, en las redes sociales cualquier individuo tiene el potencial de informar. ¿Creéis que los medios formales, o es que no quiero decir oficiales, porque oficiales se asocia a un poder, o los medios clásicos deberían entrar a competir en las redes sociales con cada individuo que tiene ese potencial, o deberían respaldar una manera, llamémosle antigua,
de informar con... Hombre, en las redes no es lo mismo tener el potencial de informar que luego que tener efecto. Pero, pero existe esa figura. Existe esa figura, sí, pero alguien que tiene éxito en las redes sociales no es porque sea mucho más brillante que los demás, sino por una serie de circunstancias que posiblemente haya negocios, grupos de poder y una serie de cosas detrás. Es decir, no... De todas maneras, vamos a ver una cosa. A mí me parece un adelanto democrático, en calidad democrática, que todo el mundo pueda expresar su opinión en público, y eso en las redes sociales es muy eficaz, siempre y cuando asumiera la responsabilidad con nombre y apellidos de poner de dar sus opiniones. Me preocupa cuando se puede utilizar un seudónimo y por tanto tú te escondes tras un seudónimo y entonces puedes soltar todo tipo de barbaridades. Claro, pues como eso es ahora mismo incontrolable, mi pregunta era ¿por qué los medios clásicos tienen que entrar a ese juego de medio decir, medio esconder las noticias? Sí que existen individuos que tienen miles y millones de seguidores que no tienen a nadie detrás, que son ellos diciendo lo que quieren y tienen consecuencias y tienen repercusión. Los influencers. Sí, por ejemplo. Los que se llaman influencers, sí. Sí, pero a mí me parece bien. Es un señor que tiene sus opiniones. Es sano, pero la pregunta es... Pero no es por opiniones, es porque lleva la camiseta más bonita o baila mejor de que otro los tipo. demás. Por eso digo que ¿por qué los medios de comunicación tienen que entrar al juego? No tienen que... Pues por lo que decía Manolo antes, por cuestión de negocio. Es decir, si tu manera de informarte es lo que opina la persona a la que sigues en internet, que ha opinado así, tú vas y opinas igual, y todo el mundo se informa así, y nadie entra en las páginas web, ni nadie compra el periódico, pues los otros en un afán de supervivencia, pues intentan seguir la moda. Es lo mismo que Televisión Española, que tiene una mierda de programación, igual que las demás, porque si no pierde telespectadores, o sea... Bueno, Manolo había tocado un tema que me parece importante, que es el anonimato, digamos, en las redes sociales, ¿no? Bueno, este es un tema muy debatido. Yo lo traté en uno de los artículos que publicamos, ¿no? Y después de pensarlo mucho, la verdad es que llegué al convencimiento de que eso tenía que seguir siendo así, porque es una garantía democrática también. Es decir, el hecho de que tú pongas con tu nombre y apellidos una serie de opiniones en la red, puedes estar condicionado por, yo que sé, tu familia, por lo que te puedan decir, las presiones que te puedan hacer, etcétera, etcétera. El anonimato, digamos, con todos los problemas que tiene, evidentemente, que no lo voy a negar, pero tiene la ventaja de que permite que la gente pueda expresarse con absoluta libertad y que no esté condicionado pues por lo que va a decir su jefe o lo que va a decir su familia o lo que va a decir los poderes en un momento determinado, si saben que es el que hace las cosas. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión, después de estarlo pensando bastante, que, a pesar de todos los problemas y toda la basura Paco, que hay en Internet... La libertad de pensamiento y de opinión queda entonces reducida por lo que va a pensar los jefes, la familia y la vecina. Es cierto, es que eso pasa. Hay gente que no puede hablar y no puede expresar su opinión. Se puede decir de otra manera, es que para ejercer la libertad de pensamiento y de opinión, para estar al nivel que me exige la democracia, yo tengo que echarle un valor, un coraje. Tengo que asumir frente a la vecina y mi jefe mis opiniones. Bueno, pero a mí me parece que tiene un valor el hecho de que tú puedas, sin sentirte coartado por lo que te puedan presionar en un momento determinado, por tus circunstancias personales, que puedas dar una opinión. Y a lo mejor resulta que hay mucha gente que opina lo que tú, pero que no se atreve a decirlo de una manera abierta. Esto sería un debate, digamos, muy amplio como para decirlo. En cualquier caso, a la pregunta que tú decías, Iván, los medios de comunicación convencionales, ¿cuál es la diferencia con respecto a cualquiera de nosotros que en redes sociales demos una opinión, ya sea de forma anónima o de forma personal? Hombre, se supone que los medios de comunicación convencionales tienen unos medios y se supone que dar una calidad en cuanto a la información, con información contrastada que haga que tengan un prestigio esa información mucho mayor que el que yo pueda opinar una cosa en un momento determinado. Mi pregunta era que entrando a ese juego pierden ese prestigio. Claro. Sí,
sí. Claro. Sí, sí. O al menos se Pero diluye. por eso Pero- los medios de comunicación están girando, los periódicos digitales, al modelo suscripción. Si yo tengo suficientes personas Claro. suscritas, no dependo tanto de la publicidad ni por tanto de Y del los clics clic, y puedo hacer mi propia calidad de información. Pero en cualquier caso, a mí me parece que cualquiera, en general, los planteamientos que hay, tanto el de la empresa a la hora de obtener beneficios, como en la de la ausencia de restricciones, especialmente basadas en el anonimato, para poder decir lo que pienso, en ambos se esconde un planteamiento psicopático, ¿eh? Es decir, No entiendo. Desarrolla eso. vamos a ver, vale todo por parte de una empresa de los medios de comunicación, vale todo con tal de obtener una mayor cuota de mercado, cuota de audiencia y beneficios económicos, pues parece que bastantes empresas piensan de esa manera, y eso es un planteamiento psicopático. Es decir, el planteamiento psicopático se basa en que el fin justifica los medios. También el hecho de esconderme en el anonimato para poder expresar lo que puedo decir con mayor libertad es la forma adecuada con la cual poder expresarme, pues cuando eso da lugar, como suele suceder, a que esas expresiones vertidas sean expresiones cargadas de malos modos, malas intenciones y apelando a la parte más escabrosa de la mente humana, con tal de obtener un mayor número de seguidores o un mayor número de likes, y que además los publicistas, cuando en la página correspondiente puedan poner sus anuncios y obtener un beneficio, es otro planteamiento psicopático. El problema no está exclusivamente en los modos, el problema está en las intenciones. Entonces, un influencer tiene una responsabilidad pues que es muy abierta. Pues bueno, ¿qué sentido de responsabilidad tiene? Bueno, pues si te siguen 30.000 o 40.000 suscriptores, estás tácitamente asumiendo una responsabilidad. Lo quieras o no reconocer. Lo quieras o no reconocer, es así. Y si un medio de comunicación cree que cualquier cosa sirve y cualquier planteamiento vale con tal de obtener una audiencia mayor, que es el planteamiento de fondo de la telebasura, pues está generando ciudadanos basura. Sí, Y nosotros como ciudadanos estamos admitiendo ser ensuciados. Yo no sé, el defensor del pueblo debería plantearse no ser tanto un defensor de un pueblo como un limpiador. De todas maneras, Carlos, yo no sé, personalmente no tengo la opinión de que los medios de comunicación se basen en la telebasura o en el reality show. No, yo la televisión no la veo y las redes sociales no suelo entrar. Pero en la prensa escrita... Pues se te nota, ¿eh? En la prensa escrita... Si no la ves se te nota, porque, vamos, esto está a la luz del día. Sí. Todos los días. En la televisión será así. En la prensa escrita, desde un extremo del abanico ideológico al otro, pues hay muchos artículos y noticias muy interesantes, muy sesudos, con su sesgo ideológico. Pero no veo... No hablo del sesgo ideológico, hablo de la intencionalidad de manipular a la persona que está leyendo bueno, pero eso. Y con la entramos en otro guerra, tema ahí, Carlos, y con la es decir- guerra o con la pandemia hemos visto pues cosas que no diría que son de recibo. Muy bien, pero que con un sesgo ideológico, yo no sé si hay una línea divisoria tan clara, si desde el sesgo ideológico, del tipo que sea, político, religioso o del tipo que sea, no acabas manipulando la realidad, consciente o inconscientemente. Esa es otra historia. Pues si vas a trabajar en los medios de comunicación y no tienes el inconsciente pasado por una lavandería, mejor no lo hagas. No te entiendo. Porque uno tiene que tener el subconsciente un poco limpio para poder convertirse en un transmisor. Sigo sin entender. El subconsciente un poco limpio Es una para forma ser de hablar, periodista. Manolo, es una forma de hablar. Es decir, si tú no tienes claro si tu mente está libre de, no te digo prejuicios ideológicos, sino de intenciones perversas, que es el problema de las sociedades occidentales, tiene que ver con la psicopatía, entonces, cuidado. Mucho cuidado. Si tú tienes claro de que hay una verdad, de que hay una mentira, y eso tenemos unas raíces culturales de muy atrás,
y tú crees que hay un enfoque que es bueno para la sociedad y otro que es malo, pues empieza a funcionar el que quieres llevar tus argumentos hacia ese enfoque. Ya, pero, por ejemplo, aquí volviendo a la guerra de Ucrania, todas las informaciones ha sido la versión de un bando. La mayoría. La mayoría, es decir, la dominante. En ningún momento se le ha dejado abierto un canal al gobierno ruso para que opine y diga. Los argumentos de Putin. Y diga, no, digo el día a día de la guerra. Es decir, no, pero los argumentos de Putin de que se nos ha echado encima la OTAN están recogidísimos en un montón de analistas en cosas mucho más concretas y más emocionales. Por ejemplo, lo del famoso bombardeo al hospital de Mariupol. Tenemos una versión. A lo mejor el bombardeo no fue por azar y sabiendo que había civiles, a lo mejor fue por otra. Parece, según se cuenta también por vías un poco fuera de los canales, si queremos, más habituales, pues que el hospital de Mariupol estaba siendo utilizado por los comandos antirrusos como el lugar de operaciones, por así decirlo. Pero tienes que echar mano sistemáticamente de versiones un poco fuera de los canales oficiales, digo que sí, que puede ser fake news. Sí, que también puede ser fake news, pero quiero decir, a ver cómo filtras, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo va la guerra y cómo van las tropas y tal. Nos están dando la versión de los satélites de la OTAN, tal, pero no hay un canal abierto donde los generales rusos digan si van ganando o perdiendo, ¿qué? Luego tú te lo crees o no, pero es que no tienen ni siquiera la opción de escucharlo. Vamos, que te han metido y te han militarizado como opinión pública, te han militarizado para que te sitúes en favor de un bando. Digamos que no. Nosotros que estamos tan evolucionados, ¿no? Ese es el problema. Sí, a mí me parece bien oír todas las versiones, pero vuelvo un poco a lo que decía antes, o sea, puestos a creer versiones y a ver cuáles son las más fiables y cuáles no, pues, hombre, yo desconfiaría bastante de las versiones rusas en este momento. Pero que tengas la opción de escucharlas, aunque sea para reírte, pero... Déjame que desconfíe. Déjame que las escuche. Déjame que desconfíe. No, o sea, a mí me parece bien, digamos, oír todas las versiones, pero bueno. Bueno, yo creo que... Déjame la libertad para ser intoxicado. Claro. Déjame la libertad para elegir lo que considero tóxico o no. Es decir, no te arrogues la potestad de que, puesto que puedo ser intoxicado, ya lo haces tú, privándome de fuentes y de perspectivas que no son las preestablecidas. Yo creo que eso y yo no creo que en ningún hecho histórico no creo que haya ninguna verdad. No creo que haya una verdad ni absoluta ni única. Pero que estamos de acuerdo en que sería un avance democrático el poder acceder a las versiones rusas. Es que eso no se discute. Otra cosa es cuando entramos en equiparar sus niveles de fiabilidad o de claridad informativa. Pero yo quiero que es lo que decía Paco. Es decir, la prensa rusa, la prensa y los medios de comunicación rusos están absolutamente dirigidos, ¿no? Y preestablecidos y limitados. Pero la nuestra, que nos arrogamos de que no, tampoco está tan lejos, ¿eh? A eso voy. Vamos a ir terminando. Yo creo que, para resumir, el problema es que hoy en día se juntan 3 o 4 en una casa con dos micrófonos y ya se creen medios de comunicación y pueden dar su opinión. ¿Solo por nosotros? Lo dice por nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Paco, por participar. Nada. Gracias, Enrique. Hasta Gracias luego. a vosotros. Adiós, Manolo. Gracias. Un saludo, Carlos. Hasta luego. Y a ti que nos escuchas, nos vemos en otraspolíticas.com y nos escuchamos en iVoox, en Spotify y en YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios o tus preguntas y ayúdanos, por favor, compartiendo en tus redes sociales. Hasta la próxima.